responsabilidades que incumben a cada individuo, grupo o sociedad como usuario de estos medios. En el punto número 2 nos pide que recemos por los medios de comunicación social, ¿no? Que esté de acuerdo al plan de Dios. Como punto 3, que se realice una colecta, hay que ser solidarios, ¿no? Para los que usan los medios de comunicación social. Y también nos piden que le demos su lugar, que haya un reconocimiento para los comunicadores, para los periodistas, que no solo sacan notas, sino también evangelizan a través de los medios de comunicación social. Unos datos interesantes es primero que el Papa Pablo VI tiene 12 mensajes. Su primer mensaje es en 1967. Luego el Papa Juan Pablo II, que tiene 26 mensajes de 1979 a 2005. Luego está Benedicto XVI con 8 mensajes de 2006 a 2013. Y por último, el Papa Francisco, que desde 2014 hasta la actualidad con el mensaje número 55. Ahora vamos a darle pase a José Antonio Varela, que él es periodista, ha estudiado en diversas universidades. Adelante, José Antonio Varela, por favor, con la presentación. Gracias, Patricia, mucho gusto. Un saludo a todos los comunicadores del Decanato 10, comunicadores parroquiales del Decanato 10, que siempre los vemos, los seguimos, los felicitamos por la labor que realizan de llevar la comunicación a la parroquia y desde la parroquia también evangelizar, catequizar, formar comunidades. Para mí es un honor poder hablar esta vez y comentar el mensaje del Papa Francisco por la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y hemos visto que es una continuidad, una tradición de los papas tocar este tema desde Vaticano II, cuando salió la Intermirífica. Y para los comunicadores, sean católicos o no, es un aliciente, es una motivación poder recibir un mensaje escrito y previsto por el Papa cada año, preocupado por la comunicación para que esté bien hecha, pero también dando pautas y alentando para que esta profesión al servicio de la verdad pues cumpla su rol estratégico en nuestra sociedad, ¿no? Entonces vamos a comenzar con un pequeño video que nos resume algo de esta jornada para después podernos detener en las ideas principales que el Papa Francisco nos ha lanzado y nos ha desafiado en este mensaje, cuya fecha central, la jornada, es en el día de la Ascensión del Señor. ¿Me dicen si se escucha? El Papa Francisco invita a los medios de comunicación a ir más allá de las pantallas y oficinas, a salir a ver... ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, José Antonio. Listo. El Papa Francisco invita a los medios de comunicación a ir más allá de las pantallas y oficinas, a salir a ver la realidad por sí mismos. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, llama a venir y ver como el método más sencillo para conocer y comunicar la realidad de una situación, una idea que ya ha compartido con los periodistas en el pasado. La comunicazione ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote. E in questo avete una grande responsabilità. Le vostre parole raccontano il mondo e lo modellano. I vostri racconti possono generare spazi di libertà o di schiavitù, di responsabilità o di dipendenza del potere. En su mensaje,
El Papa agradece a los periodistas, camarógrafos, editores y directores su valentía. Afirma que su trabajo requiere la capacidad de ir allá donde nadie va, un movimiento y un deseo de ver, una curiosidad, una apertura, una pasión. El Papa también señala las oportunidades para el bien que presenta el Internet y las redes sociales, siempre y cuando se utilicen con responsabilidad. Nell'era del web il compito del giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzare, interpretarle, gerarchizzarle. El reto que nos espera, dice, es comunicarnos al encuentro de las personas dónde están y cómo están. Muy bien, ese nos da un buen resumen introductorio a este tema que vamos a desarrollar también tomando en cuenta las principales ideas del Papa, ¿no? El documento nos invita a tomar el método de Jesús para la comunicación. ¿Cuál es ese método de Jesús? Y que es el subtítulo del mensaje, Ven y verás, que fue la manera en que Jesús fue enseñando a sus discípulos la manera de entenderlo, de seguirlo, de comprometerse y de anunciarlo. Entonces, el Papa en este mensaje nos hace ver que la invitación a ir y ver es el método de toda comunicación humana auténtica, porque no puede haber una comunicación que hable las cosas que no conoce, que no ha visto, que no se ha involucrado. Y lo vamos a ver por qué. Porque para relatar la verdad de la vida, es decir, la noticia, los hechos, es necesario salir de esa zona de confort o esa cómoda presunción de que ya sabemos cómo es, hay que armar la noticia, ya sabemos lo que la gente quiere escuchar, o vamos a contar una verdad parcializada, no vamos a decir todo, o vamos a llevarnos solamente por algunos rumores o por algunos datos, una fuente que no hemos comprobado, y todo eso va malogrando la comunicación, la va distorsionando, y lo que nos llega finalmente no es la misma realidad, no nos compromete, no nos conmueve, y probablemente nos desinforma y nos desorienta. Lo que propone el Papa es lo que ha dicho todos estos años: salir, ponerse en marcha, ir a ver estas realidades, estar con las personas, escucharlas, confrontar la realidad. Ahí sale la noticia, de ahí empieza la comunicación. Eso lo estudiamos desde el primer ciclo de la carrera de periodismo. Pero con el tiempo entramos en esta cómoda presunción que nos dice el Papa, en esta zona de confort, y algunas cosas hasta las relatamos sin haber constatado, sin haber sentido lo que las personas querían decir, sin haberlas escuchado. Y todo eso malogra y bloquea la comunicación. Entonces, ven y verás es la iluminación bíblica de este mensaje que nos presenta el Papa, tomado de las mismas palabras de Jesús, ¿no? Con Natanael y Felipe. Algo que le ha gustado mucho a los comunicadores que conocen la figura, y aquí hemos hablado hace unos meses sobre los santos de la comunicación, es que el Papa dentro del documento cita al beato Manuel Lozano, conocido como Lolo, que fue un periodista laico que se enfermó, pero siguió trabajando, siguió escribiendo, y hoy en día es un beato, ¿no? Nació en España en 1920, en Jaén específicamente, muerto en 1971. El 2010 lo beatificó el Papa, y esta frase que está en el documento es muy importante para que el comunicador sienta realmente que él tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje. Y pone el beato Lolo, que era un poeta también: abre pasmosamente tus ojos a lo que veas, o sea, ábrelos bien, y deja que te llene de savia y frescura el cuenco de las manos, que circule, ¿no?
para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. Imagínense la responsabilidad del comunicador, ¿no? Está transmitiendo algo que no existe, lo está relatando, se está dejando llevar, se está dejando nutrir, para que otro palpite, para que otro crezca con lo que va a leer, con lo que va a ver. Y esa es la responsabilidad. Nosotros somos las manos de Dios. Y eso tenemos que crear como Dios creaba. Por eso la importancia de esta otra iluminación en el documento, en este caso del pensamiento del Beato Lolo al que nos encomendamos. Ahí lo vemos en la foto enfermito, después se puso ciego, pero siguió escribiendo y es un patrono de los periodistas laicos. El mensaje nos pide ir y ver. Para toda expresión comunicativa que quiera ser honesta y límpida, o sea, que verdaderamente quiera tomarlo como una virtud, ya sea en los medios, en la predicación o en la comunicación política, hay que ir y hay que ver, hay que sentarse, hay que perder el tiempo, entre comillas, hay que involucrarse, porque nosotros no podemos construir una información desde las redacciones, en la computadora, sin salir nunca a la calle, dice el Papa. Sin desgastar las suelas de los zapatos, nos pone. Claro, tú para poder conocer la realidad de las personas, sus necesidades, para poder ser testigo de las noticias, de las buenas noticias, también tienes que ir, tienes que confrontarte, tienes que conectarte, si hablamos de los tiempos actuales con las redes. ¿Qué debemos promover? Que el encuentro de las personas ayude para buscar historias. El Papa lo habló el año pasado en su mensaje también, para verificar directamente las realidades que nosotros mismos ayudaremos a que circulen, porque también hay intereses de que ciertas cosas no se sepan, que ciertos encuentros no se produzcan. ¿Por qué? Porque tapamos la realidad, porque puede ser un signo de fracaso, puede ser un signo de retraso, porque puede ser un movimiento de protesta. Y los medios a veces se prestan y vuelven invisibles ciertas realidades. Y hay un tufillo de triunfalismo cuando hay muchas necesidades que también tienen que ser expresadas, comunicadas. Y esa es tarea del comunicador, según nos dice el Papa. El ven y lo verás es el método más sencillo para conocer una realidad. Es la verificación más honesta, porque para conocer es necesario encontrar, permitir que aquel que tengo de frente me hable, dejar que su testimonio me alcance y me transforme. Luego él denomina al periodismo como aquel que está encargado de relatar la realidad. Eso lo sabemos nosotros, pero a veces no nos confrontamos con la realidad, no nos acercamos. ¿Cuál debe ser el rol del periodismo? Ir donde nadie va, ser curioso, ser abierto, ser apasionado por la noticia, por la verdad, ser valiente y tener un compromiso ante el riesgo. ¿Qué quiere decir un compromiso ante el riesgo? Que cuando te das cuenta del riesgo, ya sea antes, durante, estés tan comprometido con la verdad que sigas, ¿no? Que sigas indagando, que sigas preguntando, que sigas escuchando, porque si no, no puedes sacar la verdad de las cosas. Porque gracias al periodismo bien ejercido, se conocen las difíciles condiciones de las minorías, los abusos e injusticias contra los pobres, la trata de personas y el daño que se le hace a la creación. El Papa también habla que gracias al periodismo se conocen las guerras olvidadas, que están por años, por décadas, y nos hemos olvidado, así como de las guerras nos hemos olvidado de muchas realidades que ya no son portadas, que ya no son editoriales, que ya no son noticia, y nos sale como un callo, ¿no? Y somos indiferentes, y la indiferencia mata.
él también habla de un problema que existe en todo el mundo, las amenazas contra la prensa. Y dice, si la prensa sigue siendo amenazada, si quiere ser eliminada, es una gran pérdida para la democracia, porque sin periodismo no hay información. Y sin información, ya dijimos, no tenemos las herramientas para transformar. Finalmente, nuestra humanidad se empobrecería si no se pudiera ejercer libremente el periodismo. El Papa se da un tiempo, un espacio en su documento para aterrizar en este tiempo de pandemia. Es una coyuntura, lo tenía que mencionar. Y nos dice, en tiempo de pandemia, también hay una invitación a ir y ver cómo están las cosas, cómo se están haciendo, ejercer cierto control, pero también ver que, como él mismo lo ha dicho, que el acceso a las vacunas, a los tratamientos sea también igualitario. Y que la pandemia se cuente tal como es, no es cuestión, como decíamos hace un rato, de ocultar las cosas para evitar el fracaso, para no asustar a la gente. No, el periodismo tiene que ayudar a medir, ser como un termómetro para poder tomar acciones. Entonces su tarea en esta pandemia es contar la realidad, cuáles son las dificultades que se tienen, cómo se puede solucionar, quiénes han perdido todo lo que tenían, sus negocios, quiénes están siendo excluidos de los tratamientos, de las vacunas. Todo esto es muy importante porque la comunicación es un canal libre en el cual las personas van a acudir en busca de información, y esta información tiene que ser lo más transparente posible. Otra parte del documento, el Papa habla muy bien de las redes y dice que no tenemos que demonizarlas, ¿no? No tenemos que verlas como algo malo, sino ver que tiene innumerables expresiones y que se deben usar porque nos permiten contar de primera mano, compartir información, y a diferencia de los medios tradicionales, electrónicos, de antenas, pues había que tener un espacio, un permiso, una inversión. En cambio, las redes tienen múltiples expresiones gratuitas donde se puede multiplicar la capacidad de contar. Y entonces nos invita a lanzarnos, a utilizarlas y a compartir información por ahí. Lo llama instrumento formidable. Se parece a lo que se dijo en Vaticano II de los medios de comunicación, ¿no? Se ponderaba su grandeza como parte del ingenio humano. Ahora lo vuelve a llamar el Internet instrumento formidable que nos permite ser testigos de eventos que de otra forma los medios pasarían por alto. Lo que decíamos hace un rato, la concentración de medios ya estaba ahogando también a la sociedad. En un momento el que dominaba la prensa tenía el poder, o lo tiene todavía en muchos lugares. Y eso va a ser por muchos años. Pero poco a poco hemos podido encontrar en las redes una manera de ser testigos directos, de poder transmitir un mensaje, de ser emisores de nuestro propio mensaje. Y cuántos daños se han evitado, cuántas denuncias se han conocido, cuántas respuestas se han conseguido gracias al uso adecuado de las redes. ¿Cuál es nuestra contribución en este mundo del Internet? Es hacer que emerjan más historias, más casos de denuncia, pero también positivas. Y hay que felicitar sitios como Esencia y otros que tratan de presentar noticias positivas también. Que sea un modelo, que dé esperanza, que dé una pauta, un derrotero también, cómo lo han solucionado unos, cómo lo podemos solucionar nosotros, cómo este salió adelante, cómo este superó lo que tenía en contra, también nos ayuda a conocerlo. Y hay que compartirlo, hay que contar esas historias. Esta imagen nos hace ver una dualidad, ¿no? Una mujer trabajando por un lado, pero por el otro lado en la oscuridad.
El Papa dice que hay un riesgo de la comunicación social que esté carente de controles. Si bien la pondera el uso de Internet, de las comunicaciones, también nos advierte que no hay control. Entonces hay un gran riesgo en el uso de estos medios. Por eso vemos que las noticias y las imágenes son fáciles de manipular, son distorsionadas, y a veces circula como noticias y nadie lo comprueba, no sabemos cuál es la fuente y ya termina siendo hasta un titular de un periódico. ¿Cuántos han caído en eso? A veces a mí me mandan algunas cosas y yo me pregunto, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? No sé, me ha llegado, me dicen. Nosotros tenemos que saber también qué reenviamos, qué cosa compartimos y tener la seguridad que viene de una fuente fidedigna. Porque una noticia falsa puede crear un caos, puede traer una emergencia, una incertidumbre, nos puede asustar, nos puede crear en zozobra y tantas cosas, ¿no? O puede también dañar la imagen de personas. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que nos llega y sobre todo lo que reenviamos. Por eso son conocidas como las fake news o noticias falsas. Y el Papa siempre invitándonos a dar un paso adelante, a salir, nos dice hay que desenmascarar esas noticias falsas. Entonces nosotros también tenemos que denunciar, ¿no? Cuando llega una noticia falsa, cuando llega una información que no es verdad, pararla, bloquearla, dar a entender que está circulando algo que no es verdad. Y si es posible llegar al origen del autor de esto, ¿no? Denunciarlo. En nuestro país hace poco se ha inaugurado o se ha potenciado una división de delito electrónico en la policía, porque sí se puede seguir, sí se puede averiguar quién está atrás, quién lo ha hecho, y hoy en día eso es delito. Las noticias falsas o cualquier anonimato que esté yendo contra la reputación de una persona o pueda generar un caos en la sociedad o una falsa alarma. Por lo tanto, nos dice Francisco, todos, nadie está excluido mientras uses Internet, todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos y del control que ejercemos. Vayamos por el último, lo que decíamos hace un rato, el control que ejercemos. A veces tenemos que ser los que bloqueamos, los que dejamos de circular noticias falsas, noticias tendenciosas, las podemos parar. ¿Por qué seguimos mandando cosas que ni sabemos quién las dijo o que van a crear un efecto perjudicial porque no se sabe de dónde viene? O es un ataque directo a alguien que no se lo merece, ¿no? O es falso lo que se dice de él. Somos responsables de las informaciones que nosotros damos, de las que generamos. Y aquí vienen no solamente las que damos, sino las que no damos. ¿Cuántas veces estamos en las redes y no decimos, no preparamos, no producimos ningún contenido interesante, positivo, alentador, ni qué decir evangelizador? También en eso se nos puede rendir cuentas, ¿no? Tuviste unos talentos, aprendiste a utilizar las redes, tenías la mejor tecnología. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu presencia en las redes? ¿Cuáles fueron tus invitaciones? ¿Cuáles fueron tus mensajes? Entonces tenemos la herramienta, pero tenemos también la responsabilidad. En la comunicación, nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona. El Papa tampoco no dice en su mensaje que todo es Internet, que todo es virtual, que todo son comunicaciones remotas. Ahorita por la pandemia esto se ha acentuado, pero en la vida diaria de la iglesia, en la vida de la comunicación en la iglesia, muchas veces el primer contacto puede ser por las redes, por un material, por un video, por un grupo, una amistad, un seguimiento, pero esto debe llevar al encuentro de la comunidad, al integrarse a una comunidad, al ir y sentir y acompañar también a esas comunidades. La comunicación sola no puede sustituir este llamado de Jesús, ven y verás.
Si Jesús dijo, ven y verás, y ellos recién lo conocieron, ese es nuestro método. Tenemos que ir y ver y hacer que ese primer contacto que se ha realizado se fortalezca también con nuestra presencia, con la conformación de una comunidad. Recordemos que la iglesia es comunidad de comunidades, la parroquia. Porque dice el Papa, y aquí tiene un método interesante para los que trabajan en la comunicación, en el apostolado misionero, en la predicación, no se comunica solamente con las palabras, sino también con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos. Esto siempre va a ser parte de la comunicación humana. El corazón siente al otro corazón. El que evangeliza, el que enseña, se tiene que ganar el corazón del otro. Y es muy difícil hacerlo a través de las redes o de la tecnología. Esto siempre va a servir como un punto de partida, pero ganarte el corazón de alguien, que el otro se conmueva por la forma en que tú le dices algo, lo miras, se lo cuentas, eso es lo que lo va a involucrar. Eso es lo que va a llevar a un diálogo y a un compromiso por parte también, tanto del que predica, del que enseña, como del que está llamado a dar una respuesta e integrarse a una comunidad. Y ese era el atractivo de Jesús. Por eso los invitaba a venir y ver, y ellos lo acompañaban. Y vieron sus gestos, vieron la manera en que contaría las cosas, su relación con las personas, ni qué decir los milagros, y tantas cosas de Jesús, que después lo tomaron como ejemplo, lo emularon sus discípulos, los apóstoles y los demás discípulos, como San Pablo, ¿no? Que escribía mucho, pero también viajaba y predicaba y dejó una imagen en la comunidad. Y los misioneros de ayer y hoy, que todos conocemos, como la hermana de la foto, por ejemplo, y tantos, saludamos aquí a los combonianos, por ejemplo, a los palotinos, todos los que están haciendo misiones, han venido, nadie puede hacer la misión a distancia. Han tenido que dejar sus familias, sus países, su idioma, sus costumbres, para traer la palabra de Dios, porque su presencia y quedarse en medio de la gente, poner su tienda en medio de la gente, es lo que se necesita para que las personas vayan entendiendo el mensaje. Entonces la comunicación tiene esa tarea de ir y ver y transformar. Vamos terminando. Aquí tenemos un programa radial con personas de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque el Papa también nos habla, ¿no? Que en nuestras manos, nos hace acordar a San Agustín, en nuestras manos hay libros, pero en nuestros ojos hay hechos. Entonces hay que dejar contar los hechos. Hay que saber qué hace la gente por su comunidad, qué hace la gente por los demás, qué hace la gente por la iglesia, cuáles son sus necesidades, qué están esperando de la sociedad, qué están esperando de los gobernantes, qué están esperando de sus pastores. Y esto se tiene que expresar y hay que buscar canales de expresión, como es una radio, como es una red social. El cristianismo es desde hace más de 2000 años una cadena de encuentros, la que comunica la fascinación de la aventura cristiana. Si nosotros no damos espacio a los encuentros, si no hacemos esa pastoral del encuentro que el Papa nos ha invitado en los últimos años, no vamos a estar siguiendo el modelo de Jesús, que nos invitó a ir y ver, y que la Iglesia ha tratado de conservarlo durante todos estos siglos. El desafío que nos espera, finaliza el Papa, es comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Acuérdense de esa enseñanza del Papa Francisco. Prefiero una iglesia herida por haber salido, por haberse enfrentado, por haberse acercado,
que una iglesia enferma por no haberse movido. Y nos invitó a que la iglesia sea vista como un hospital de campaña que recibe a los heridos, que los busca, que los rescata. Por eso este documento es tan enfático en decir que el trabajo de comunicación debe partir encontrando a las personas donde están y cómo son. Y para eso hay que salir, para eso hay que abrazarlos, para eso hay que darles una oportunidad y mostrarles lo más importante, que Dios es amor y que no se cansa de perdonarlos y que no se olvida de ellos. ¿Cuál es nuestro desafío? También en palabras de Jesús, remar mar adentro. Y tenemos muchos espacios que nos esperan para poder hacer este trabajo de comunicación. Están las redes sociales. Y les dejo como dato una estadística reciente. ¿Dónde está la gente que usa las redes? La mayoría está en Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter un poco menos. Entonces tenemos que llegar a esas realidades también con el mensaje, pero también conocer cuáles son las inquietudes y cuáles son las necesidades y cuál es la búsqueda de sentido que tienen las personas y cómo hacer para que en esa búsqueda de sentido se encuentren con Jesús. Entonces esa tarea es la que nos desafía el Papa en este mensaje de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, y como siempre lo ha logrado él en todos estos años, nos motiva. No nos deja mirar al costado para decir, bueno, a mí no me toca, ¿a quién le toca? No, a todos nos ha hecho ver que tenemos esa tarea de aportar en la iglesia y de no mirar desde el balcón. Vamos a terminar con una oración que el mismo Papa ha creado y que está al final del mensaje. Los invito a orar todos juntos con los comunicadores parroquiales. Oración para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos a ir y ver. Enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar lo que hemos visto. Amén. No sé si habrán llegado preguntas, comentarios o algo. Sí, José Antonio. Muchas gracias por la presentación. Creo que no me he pasado del tiempo, ¿no? No, perfecto. Mira, sí, me han llegado unas preguntas. Y bueno, antes de todo quería felicitarte porque quería acá avisarles a los amigos, comunicadores parroquiales, que José Antonio hace poco ha cumplido sus 30 años de labor periodística, ¿no? Queríamos hacerte un pequeño reconocimiento a José Antonio y a ver si también nos cuentas un poquito, así muy general, de tu labor, ¿no? De tu labor entregada a estos temas de iglesia, esta labor de investigación, porque sé que pues publicas artículos, ¿no? Artículos para evangelizar, ¿no? En diferentes medios de comunicación. Eso es si quieres lo puedes decir al final, ¿no? Y primero quería empezar a ver si nos puedes dar un ejemplo bien concreto sobre el método, ¿no? Ir y ver, que dices tú, hay un método, de repente nos puedes decir un ejemplo concreto, que claro, ahí están plasmadas en el mensaje, pero de repente nos puedes dar algo para redondear un poco la idea.
Bueno, por ejemplo, en las comunidades parroquiales, los grupos pueden ver quienes con motivo de la pandemia han perdido el trabajo, o no tienen para pagar la renta, o no están comiendo bien, o están enfermos y no se pueden tratar. Entonces somos nosotros las manos de Dios para ir y ver cómo está la situación de nuestros hermanos. Ir y ver, que es la enseñanza de este mensaje. Y cuando vayamos y veamos, no vamos a poder negar esa realidad. No vamos a poder ser indiferentes, ni nosotros, ni la comunidad grande que es la parroquia, porque vamos a traer casos, fotos, recetas, pedidos, y se tiene que armar una estrategia, se tiene que poner en operaciones las Cáritas parroquiales, se tiene que hacer actos de solidaridad, que se pueden comunicar y se puede convocar a través de las redes, de los grupos. Entonces ahí yo veo algo concreto de poder ver las necesidades actuales que, por ejemplo, ha generado el COVID y llevarlo a una respuesta comunicacional que convoque y genere adhesiones en otros que capaz no sabían y que están dispuestos a apoyar. Algunos con dinero, otros con su tiempo, otros con unos medicamentos, ropa, un trabajo. Pues sabemos, por ejemplo, lo difícil que es, la tragedia que es para una familia que los papás, los que llevan la casa, pierdan el trabajo. Entonces, todo esto nos permite movilizarnos. Y eso es importante. Así podríamos poner otros ejemplos, quizá más cercanos, quizá más lejanos, donde vamos a encontrar realidades de las cuales tenemos que escribir, tenemos que comunicar y tenemos que alertar. Ok, muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta. La voy a leer, acaba de llegar. Dice, el Santo Padre señala que la labor profesional del periodista educado en la verdad debe luchar en contra de la desinformación y de las fake news. ¿Cómo hacer para detectar esas noticias falsas? O en todo caso, ¿cómo corroborar si es verdadera o falsa la noticia? Si bien esta pregunta es repetitiva, es importante tenerla siempre presente debido a que en los últimos días han salido diferentes notas de prensa que son atribuidas a nuestro Santo Padre. Claro, primero que todo, todos no estamos llamados a comunicar cosas, porque no conocemos, no somos especialistas. Es como todos nosotros no podemos poner inyecciones, ni todos nosotros podemos cocinar. Hay cosas que necesitan la especialidad, que necesitan la preparación, la formación. Entonces nosotros estamos en las redes para comunicar las cosas que estamos seguros de dónde viene o las que hemos creado nosotros mismos. Pero si nos viene una nota de prensa, menos del Papa, que él no hace notas de prensa, nos llega una información, nosotros rapidito nos sentimos en la obligación de repartirlo, reenviarlo. No necesariamente. En cambio, una persona que conoce y puede distinguir si es una nota, cuál es la fuente, de dónde viene, lo corrobora, lo cruza con internet, ve si lo han publicado los periódicos. Entonces son varios pasos antes de soltar una nota. Entonces uno lo recibe y dice, bueno, esto me lo ha mandado un periodista, me lo ha mandado una comunicadora, seguramente está ya corroborado, validado, ha pasado por un screening, ¿no? por un escáner. Entonces, si vemos que una noticia nos llega y no sabemos la fuente, pareciera que es un poco rara, no la tenemos que soltar. Ahí decía el Papa en el mensaje, somos responsables de los contenidos que compartimos. No solamente se refiere a no compartir mensajes feos o malos, que no lo vamos a hacer, pero tampoco soltar como una papa caliente cosas que no sabemos el efecto que van a tener porque no estamos seguros ni quién lo manda.
Entonces, ya decimos a la pregunta directa que nos han hecho, ¿cómo se distingue? Primero, ver la fuente, de dónde viene o cuándo se dijo, si lo han tomado en cuenta otros medios, si está en las redes de los medios de comunicación. Ahí ya con esos dos ya es bastante. Ya luego hay otras pesquisas que se pueden hacer, otros cruces, pero eso ya es más especializado, como decía hace un rato, de los periodistas, de los comunicadores. El director de un periódico en el Perú no va a recibir una noticia y le va a decir, anda, públicala, ponla. Algunos han caído en eso, pero la mayoría lo va a confrontar, va a llamar, va a ir a ver si es verdad esto que se está diciendo. Nadie lo va a publicar, porque el periodista sabe el efecto que eso puede tener, incluso legal, ¿no? Ok, gracias, José Antonio. Aquí tengo una pregunta de Esther Núñez. Dice, ¿cómo fortalecer la misión de comunicar con eficacia tras la pandemia? Ahora nos toca rediseñar las agendas. Y otra vez, ¿cuáles son los nuevos temas que el periodista debe voltear a ver? Bueno, yo con el COVID me he dado cuenta de una cosa, ¿no? Y creo que esa puede ser la tarea del periodismo. No se ejerce un control sobre las entidades del Estado en lo que son sus tareas de emergencia o de acciones rápidas. Recién nos hemos enterado y ha desnudado la realidad de los hospitales, del sistema de salud de nuestro país, la pandemia. Entonces el periodismo también tiene que estar viendo cómo están implementados los centros de salud, cómo está preparada la logística para una catástrofe, para un desastre. Tenemos que exigir que los dineros sean bien utilizados, que no solamente sean transparentes, sino se gaste, sea efectivo. Entonces una tarea de la prensa, del periodismo es esa, estar vigilando que todo esté más o menos bien, que no hayan abandonos, que no hayan vacíos, que no hayan carencias, que no haya desabastecimiento. Por ejemplo, siempre estamos atentos a los bomberos, ¿no? Ellos tienen su propio marketing y salen y dicen, solo tenemos gasolina para una semana, o el carro de bomberos ya se malogró, y nos asusta y todo el mundo se moviliza porque ante un fuego los bomberos tienen que estar bien. A veces también entra la policía y ven que los patrulleros no están en su máximo nivel, y hay algunas entidades que sí supervisamos, pero dejamos de lado, por ejemplo, el sector salud o el sector educación. Hay que estar atrás, hay que ser fiscalizadores, hay que ir a los lugares, ven y verás, dice el documento, ir a los lugares, constatar, porque lo que estamos haciendo es proteger de manera proactiva y en prospectiva, viendo hacia adelante con qué dificultades, con qué carencias se puede encontrar la población, y que no es justo, ¿no? Porque un gobierno tiene que cubrir las necesidades básicas a todo nivel, sea en épocas tranquilas, normales, como en emergencia. No vamos a esperar que venga la emergencia para salir a comprar, para hacer licitaciones, porque todos sabemos que esos son meses. Sino siempre tenemos que tener un kit mínimo para las cosas, y ahí hay una tarea. Y lo segundo, pregunta, ¿cuál era para ti? Esther. Sí, Esther. A ver, déjame ver un ratito que he cerrado mi... ¿Cuáles son los nuevos temas que el periodista debe voltear a ver? Bueno, decíamos, podemos añadir este que acabo de decir, la supervisión, la vigilancia, la fiscalización también, y la precaución, la prevención. Pero hay otros temas también, obviamente, que la sociedad nos exige, ¿no? Los temas de familia, los temas del medio ambiente, los temas de la economía solidaria, los temas de la conversión, ahora que viene la Cuaresma, los temas de los derechos humanos, que siempre están presentes, los temas
la caridad cristiana, de las campañas de solidaridad. Entonces, temas hay bastantes. Lo que falta es tiempo y manos para escribir o cámaras para filmar, ¿no? Pero sí hay mucho que hacer que está ahí patente y tenemos que ser nosotros los que lo convirtamos en noticias, ¿no? En historias que transformen y que movilicen a la sociedad. Bien, entonces ya creo que vamos terminando y quisiera de repente ya tus palabras finales, un pequeño, de repente, mensaje final para los comunicadores parroquiales que nos están viendo ahora. ¿Algunas sugerencias, algún aporte, algo que nos quieras recomendar? Bueno, como mencionaste también el aniversario que tuve, quiero dar gracias a Dios en este espacio por haber podido ejercer la carrera del periodismo en el mundo de la iglesia, porque también hay el mundo comercial. Y bueno, no por ahí no me fui, entonces me fui por el mundo eclesial y he conocido tantas realidades, tantos esfuerzos, tantos compromisos que me han hecho ver que eso había que comunicarlo, ¿no? Y en eso estamos llamados todos los comunicadores. Podemos tener nuestro trabajo en un mundo comercial, en un medio comercial, pero también podemos dedicar tiempo a tener una red social, a hacer un boletín electrónico, como parte de un apostolado, de una tarea de compromiso en mi tiempo libre, como una retribución a Dios también por mi trabajo, por la carrera que he hecho. Entonces poner nuestros dones al servicio también de la sociedad, de la iglesia, que hoy en día son gratis. Antes para hacer algo había que tener los permisos, los espacios. Ahora la gente, como vimos en ese cuadro, está en internet, está en las redes. Y si yo tengo el talento de comunicar, tengo el talento de diseñar, tengo el talento de hacer una buena voz, entonces puedo preparar material y ofrecerlo. Porque lo que has recibido gratis, tenemos que darlo gratis. Ok, José Antonio. Entonces, gracias por acompañarnos en este día y de hecho te vamos a seguir convocando a nuevas charlas, ¿no? Entonces, mil gracias, que Dios te bendiga y ya nos estamos despidiendo. Sí, tú también tienes muchos artículos, de repente también nos puedes de repente dar tus redes sociales, ¿no? Porque yo sé que estás escribiendo en algunos artículos no me acuerdo los medios ahorita, creo que es en el de Miami, en el último que has escrito, ¿verdad, José Antonio? De repente puedes invitar a que te sigan en tus redes, ¿no? En tus redes, en los lugares donde escribes. Sí, bueno, yo pongo mis artículos en mi Facebook generalmente, ¿no? Que es José Antonio Varela. Y pronto, con motivo también de los 30 años, voy a inaugurar un blog, relanzar un blog que tenía muy sencillo, pero ahora lo voy a presentar con la mayoría de mis artículos de estos 30 años, de forma temática y con alguna herramienta para que pueda servir para conocer parte de la historia también de la iglesia de estos 30 años, tanto en el Perú como en el extranjero, cuando me ha tocado estar afuera. Y contemos algunas cosas, ¿no? Cómo fueron algunas historias, y ahí lo vamos a poner. Apenas tenga el nombre y la ruta de ese blog, lo voy a hacer saber y me voy a apoyar, lo voy a molestar a ustedes como comunicadores del Decanato 10 para que me ayuden a hacerlo conocido también, ¿no? Y recibir aportes. Algunos, más adelante, algunos artículos también los comentaré, cómo los hice, qué buscaba o qué dificultades tuve. Y eso ayude también a los que quieran escribir, tener como una guía. Muchas gracias, entonces ya nos estamos
Les avisamos, queridos amigos, para la próxima charla, ya los estaremos avisando por nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Dios nos bendiga.